Yo quiero hablarles acerca de la necesidad de ser rescatados. Diga conmigo, rescatados. Quiero que me lo diga fuerte, dígame, rescatados. Y estuve pensando mucho en una iglesia muy particular a la que Pablo no estuvo mucho tiempo, pero le escribió. Se dice que puede ser que haya sido una de las primeras cartas de él a una iglesia que él quería y mucho, que era la iglesia de Tesalónica. Y los tesalonicenses eran bravos. No eran como los de la Ferrere, pero más o menos. Diga conmigo, eran bravos. Pablo le escribe a los tesalonicenses y en su primer carta, en el capítulo 5, verso 24, el apóstol San Pablo dice, fiel, categóricamente comienza este versículo con una afirmación. No está tratando de decir que puede ser o que va a suceder. Dice que esto es así. Y en su afirmación dice, fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Y es la certeza que tenemos de Dios de saber que Él va a hacer algo. Y entonces Pablo dice, fiel es el que te llama, y ese que te llama lo va a hacer. Otra traducción cuando lee este versículo dice, fiel es el que os llamó y así lo hará como lo ha ofrecido. Yo no tengo... A ver, yo no lo cuestiono a Dios. Lo que pasa es que Él me ofreció muchas cosas. Y como a mí me gusta agarrar, lo agarro todo. Y entonces las promesas de Dios no son para los que no creen. Las promesas de Dios no son para los que dudan. Las promesas de Dios no son para los que están cuestionando si Dios existe o no existe. Usted no conoce a esa gente que dice, y si Dios existiera, ¿por qué tanta injusticia en el mundo? ¿Qué culpa tiene Dios? Y si Dios existiese, ¿por qué hay tanto hambre en el mundo? ¿Y qué culpa tiene Dios que hay unos avaros, unos sinvergüenzas, unos corruptos que se roban lo que es de la gente? A ver si le vamos a echar la culpa a Dios por todo. Pero dice Pablo, fiel es el que llamó y así lo hará como lo ha ofrecido. Él te ofreció demasiadas cosas. Por ejemplo, una vida feliz. ¿Yo qué culpa tengo si Dios a mí me dijo, si venís a mí yo te voy a dar una vida feliz? Yo quiero una vida feliz. ¿Cuántos hombres y mujeres felices tengo acá? Levanta, a ver. ¿Y por qué no le avisa la cara? ¿Por qué viene con esa cara? ¿Por qué tiene ese pesimismo? ¿Por qué siempre anda como dicen en Centroamérica, con la cara de banana, siempre larga? Siempre barriendo el piso. Fiel es el que llama. Claro que tengo motivos. Pero Él dice que Él hará como lo ofreció. Él dijo, vengan a mí que yo los voy a hacer descansar. Bueno, yo quiero eso. Otra traducción cuando lee este versículo también dice, Dios hará que esto suceda porque aquel que lo llamó es fiel. Diga conmigo, Dios hará. Dígalo fuerte, Dios hará que esto suceda. Tesalónica fue una ciudad muy hostil. Poco empática, pésima receptora del mensaje de Pablo, quien se tuvo que ir por razones de seguridad. Si usted lee Hechos capítulo 17, encuentra la historia de la iglesia de Tesalónica. Y Pablo solo estuvo 3 semanas discutiendo con los judíos acerca de que Jesús era el Cristo, y mucha gente se empezó a convertir al evangelio, y cuando los judíos se dieron cuenta de eso, dice que los soliviantaron a algunos, sobornaron a otros para que hablen mal testimonio y trataron de buscar a Pablo para llevarlo a la ciudad para que por poco más no lo linchen. Y Pablo se tuvo que ir a los de Berea. Los de Berea eran mejor que los de Tesalónica y estaban a 80 kilómetros. Yo no te voy a decir que los de Casanova son mejor que los de la Ferrere, pero por ahí. Se fue 80 kilómetros, pero dice que lo fueron a perseguir también a Berea. Lo querían matar. Tesalónica era una ciudad muy hostil, poco empática.
pésima receptora del mensaje de Pablo, quien tuvo que irse por razones de seguridad, dejando a algunos fieles quienes aceptaron el mensaje de Cristo. Al poco tiempo, Pablo, preocupado por la bronca, por el odio que había en esa ciudad, por la gente mala, por la gente irascible. Usted no se da cuenta que hay ciudades y ciudades, ¿verdad? Y la gente a veces está violenta, se enoja, ¿verdad? Usted sin darse cuenta, por ahí le pasa una... ¿Usted vio el espíritu que hay en los motoqueros? Darío, a vos esto no te toca porque vos tenés una moto en serio. Pero ¿viste lo que está pasando con los motoqueros últimamente? Y aparte están como complementados. O sea, usted los encierra, le pasa, se bajan, te golpean. El otro día uno me golpeó la camioneta. Le dije, ¿qué no me ves si no tenés las luces prendidas? Y de golpe, enseguida, yo no sé dónde vienen, pero vienen todos juntos. Vienen como 5 o 6 motos enseguida, se te agrupan y te hacen causa común. Así eran los de Tesalónica. Gente brava. Gente complicada. Y Pablo, preocupado por esa iglesia, le va a dar una de las verdades más relevantes de lo que él predicaba. Lo que le va a decir a los hermanos de Tesalónica, que hay cosas que dependen de nosotros, pero hay otras que dependen. Hay una instancia donde yo ya no manejo la situación. Hay una instancia que depende de mí, de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi disciplina, de mi hacer. Pero hay una instancia que ya no depende de mí, ya depende de Dios. Ya no depende de mí cambiar ciertas cosas porque yo ya no las puedo cambiar. Ya hay cosas que solo necesito que la mano de Dios actúe. ¿Cuántos dicen amén? Hemos tratado de cambiar circunstancias, situaciones que no lo hemos logrado. Le hemos empeñado esfuerzo, le hemos dado tiempo, hemos metido y le hemos dado el énfasis para tratar de que las cosas cambien, pero hay un momento donde sencillamente te tenés que ajustar a derecho y decir, indudablemente esto yo ya no lo puedo cambiar, lo único que yo necesito es un milagro, una intervención de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso uno de los hombres más extraordinarios, uno de los hombres que más cambió el curso de una nación como los Estados Unidos, el doctor y pastor Martin Luther King decía, mi deber es hacer lo que es debido, el resto quedará en las manos de Dios. Porque hay cosas que se te van de las manos. Y yo necesito que Dios haga algo. Porque yo ya no puedo hacer más nada. Si le hemos puesto onda, le hemos puesto onda al matrimonio para que las cosas cambien. Pero hay un momento donde ni la buena onda lo cambia. ¿Usted no tiene gente a su alrededor que de repente tiene un carácter odrido? Y ya se cansó de hablarle y le hablas y le hablas. Háblale con el estómago lleno porque con el vacío está más irascible. No, si usted escuchó el domingo pasado, yo no voy a inventar nada lo que contó mi hijo el otro día. Me acuerdo de chiquito, era así. Y había un pastor que cuando íbamos a visitarlo decía, dale de comer a ese niño, le cambia el humor cuando come. Y si le preparas una buena comida, le cambias el humor y ahí aprovechó a hablar y le probamos en ayuna para ver si el Señor le espanta a los demonios. Probamos con el estómago lleno y no pasa nada. Entonces hay una instancia donde frente a lo que no podés manejar, solo necesitas que Dios haga algo. Bienvenido al club. Porque hubo un momento en mi vida que yo me di cuenta que todos los esfuerzos eran inútiles. Llegó un momento en mi vida donde yo me di cuenta que yo no podía hacer nada. Y que cada movimiento que yo hacía, lo único que hacía me enterraba más.
He intentado 1000 formas de salir adelante y no lo he logrado. Es más, si me hubiera dado cuenta unos 2 o 3 años antes de esta verdad que realmente después a la postre aprendí, me hubiera ahorrado unos cuantos dolores de cabeza y muchísimos cientos de miles de dólares. Porque hubo una instancia donde me di cuenta que estaba en aguas movedizas y cuanto más me movía, más me enterraba. Y llegó un momento donde dije, Dios, yo ya no puedo hacer más nada. Si vos prometiste, necesito que lo hagas. Así le pasó a un gran rey llamado Josafat, que dice que una vez 3 naciones lo cercaron, los amonitas, los moabitas y los árabes lo cercaron, tenían un ejército poderoso y dice que rodearon la ciudad y entonces Josafat sabía que estaba en desventaja, sabía que no podía hacer y entonces lo único que hizo Josafat fue humillarse ante Dios porque él no podía hacer nada y le dijo a Dios, yo no puedo hacer nada contra esta tan grande multitud, yo ya no puedo manejar esta situación. Y entonces dice la Biblia que Dios tomó a un músico, raro pero ocurre. Me decía un viejo pastor, los músicos son los gadarenos de las iglesias. No, son la bendición. Y dice que Dios tomó un músico y le dio una palabra a toda la nación. Y entonces la palabra dijo, oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat. Jehová os dice, no teman ni se amedrenten. O sea, ni siquiera pongan esa cara que ponen los domingos cuando van a la iglesia. Porque hay algunos que parece que vienen en sacrificio vivo, ¿eh? A ese lo trajo la mujer, seguro. Y ahora que empieza la clase bíblica, lo traen los chicos. Yo bendigo a Dios porque los mejores que tenemos son los chicos. Empieza la clase bíblica el domingo que viene y la iglesia se llena. ¿Sabe por qué? Porque los chicos traen a los grandes. Y vienen los grandes refunfuñando. Entonces Dios le dice, no teman, no se amedrenten porque no es vuestra la guerra sino de Dios. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Me gusta esa aclaración porque le dijo, en este caso. O sea, en este caso no quiero que peleen. Porque hay casos, no es esa cosa que cuando salga de acá dice, el pastor dijo que no hay que preocuparse. Yo me imagino a alguno que sale y le dice a la mujer, ahí lo tenés al pastor, ¿eh? Dijo que no nos preocupemos más. Así que la casa, vos que la querías pintar, no me pienso preocupar. Entonces dice, no se amedrenten en este caso. Diga conmigo, en este caso. Porque hay casos donde Dios te dice ajondo. Y hay casos donde Dios te dice para. El tino será saber cuándo parar y cuándo acelerar. Hay momentos que usted tiene que acelerar y hay momentos que usted tiene que parar. Ustedes no me van a venir con el cuento de que no se preparan para rendir las materias porque total el Señor dijo que no nos preocupemos. No vayan con ese, no es mía la guerra, es del Señor. Te va a agarrar el profesor de física, te va a destrozar. No se preocupen en este caso, paren, quédense quietos porque yo pelearé por ustedes. Ay, a mí me encantaría que Dios se ocupe de mis batallas. ¿A cuántos les gustaría eso? Yo estaba dando un seminario de esto, estaba dando un seminario a los hombres de negocio y yo le estaba hablando acerca de la importancia de hacerlo a Dios el Señor de tu negocio. Y que cuando uno lo hace a Dios el Señor de su negocio, le tiene que entregar todo el negocio y hasta las deudas están adentro de ese coso. Y entonces me contó que al otro día se fue al Banco República. El Banco República es como el Banco Nación. Y él tenía muchas deudas en el Banco República. Y entonces él me contaba la experiencia. Yo te escuché muy bien. Yo el lunes me fui y me paré frente al Banco República y le dije a Dios, acá adentro tenés un montón de problemas. A mí me encantaría que mañana lunes Dios pelee por mí. ¿A cuánto les gustaría? ¿Qué sería si de repente en esta noche el Señor te dice, correte que me hago cargo de tu suegra también? De la FID, por favor. Qué satisfactorio era el pensamiento solo. El pensamiento de que Dios dice, no te preocupes, yo me ocupo.
Imagínate lo que significaría que Dios diga, yo me ocupo de tu hijo adolescente, ese gruñón que tenés en tu casa, me ocupo. Yo me ocupo de tus padres, ese que viene siempre mal del trabajo, enojado con la política, que se come todos los noticieros. ¿Cuánto hay acá que se ven todos los noticieros, todos juntos? Lo que sería que Dios se ocupe de mis asuntos. Y entonces Pablo le escribe a los tesalonicenses y le dice, miren que Dios es fiel. Dios es fiel y Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Salomón entendió en uno de sus salmos, uno de los pocos salmos que escribió Salomón, él dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a dormir y que coman pan de dolores, pues a su amado Dios le dará su sueño. O sea, lo que está diciendo, si Dios no está en el asunto, si Dios no se involucra en tu causa, si Dios no está metido en tu problema, es en vano e inútil tu esfuerzo. Es lo que Jesús también dijo cuando enseñó ahí en el monte de las bienaventuranzas. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mirá que te estiraste, mirá que hiciste lo que hiciste, pero alguien pudo añadir a su estatura un solo codo. Y entonces Jesús dice, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio. Le voy a contar un secreto. ¿Quiere? Dale, si usted chuma, le encanta. Le brillan los ojos cuando lo digo. Cuando yo la estoy pasando mal, eso para los que piensan que al pastor no. Eso para los que piensan que a nosotros no nos toca. ¿Sabe que yo a veces la paso mal? ¿Quiere que le cuente? No, mejor no. Pero cuando la estoy pasando mal, lo único que me dejó el tratamiento Ravena. ¿Sabe usted qué era el tratamiento Ravena? Cuando yo era más gordito, yo hice el tratamiento de Ravena, donde nos sometían a una dieta de 600 calorías por día. 600 calorías por día. Una banana tiene 200, imagínate lo que comía. Y entonces era un grupo de autoayuda que nosotros nos juntábamos para alentarnos unos a otros. Y teníamos que ir el día, la misma hora de toda la semana, para que sencillamente ahí, en ese grupo de autoayuda, nos ayuden, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo perfectamente lo que significaba o lo que era entrar y encontrar en el baño de hombres. En el baño de hombres estábamos todos esperando para pesarnos y nadie tenía coraje de subirse a la balanza. Y la balanza tenía un visor enorme arriba. Y entonces usted veía que estaban todos y nos teníamos que pesar, le voy a contar una intimidad, en calzoncillo. El cuadro era hermoso. No sé qué pasó con la pantalla, pero ok. Me están pidiendo que la estire, es lo que estoy haciendo, ¿verdad? El cuadro era hermoso. Y entonces usted imagínese que estábamos todos contra la pared, nadie se animaba a pisar la balanza porque imagínate, 600 calorías por día. Imagínate que comíamos una barrita a la mañana, comíamos una cosita hacia la tarde y una a la noche. Pero hay algo que a mí me dejó, porque bueno, a mí me agarró el efecto rebote, bajé 20, subí 30, más o menos, una cosa así. Pero teníamos un dicho. ¿Sabe cuál era el dicho? Aunque sea por hoy. Y entonces cuando la estoy pasando mal, me acuerdo de esa frase. Era tan difícil hacer la dieta que entonces decía, aunque sea por hoy. Y entonces cada mañana cuando enfrento mi semana y sé que la cosa está brava, ya no me preocupo por mañana. Para lograr sobrevivir a lo que me toca vivir, aunque sea, diga conmigo, aunque sea por hoy. Rescatar. He necesitado que Dios me rescate en diferentes circunstancias. Y cuando hablamos de rescatar, hablamos de recobrar
por precio o por fuerza lo que el enemigo ha tomado. Rescatar es liberar de un peligro, daño, trabajo, molestia, opresión o cualquier cosa que pasó a mano. Dígamelo presente. Yo calculo que si usted está en Argentina, la respuesta va a ser afirmativa. ¿Cuántos de los que están aquí presentes le han choreado algo alguna vez? Levanten la mano. Rescatar es liberar del peligro, daño, trabajo, molestia, opresión o cualquier cosa que pasó a mano ajena. Intervenir y poner a salvo. Entonces permítame por el espacio de algunos minutos hablarle de realidades de Dios incuestionables, en la que en ese versículo tan chiquitito Pablo le escribe a los tesalonicenses. Y la primer verdad incuestionable de Dios es la fidelidad de Dios. Dios no necesita hacer ningún esfuerzo por mantener una postura, ya que no existe posibilidad alguna de que haya en él algún acto de hipocresía. Él es lo que es. O sea, Dios no tiene que fingir. Dios no tiene que sonreírme para tratar de ocultar que interiormente usted me quiere asesinar. Dios no necesita fingir un estado. Dios no necesita cambiar la cara porque viene Daniel, o Sandra, o Ana. Dios no necesita ocultar sus estados porque en Él no hay acto de hipocresía. O sea, Él es lo que es. Diga conmigo, Él es lo que es. Por lo cual hay algo que es implícita en su naturaleza, es parte de su carácter, es su esencia. Él es lo que es. Y la Biblia denomina de que Dios, a pesar de todo, es fiel. Diga conmigo, Él es. Dígalo fuerte. Él es lo que es. Hay una palabra del apóstol San Pablo a Timoteo que a mí me ha hecho muy bien siempre. Pablo le escribe a su hijo Timoteo y le dice que si nosotros fuéramos infieles, aun si nosotros fuéramos infieles, él tiene una particularidad. Él sigue siendo fiel porque él no se puede negar a sí mismo. ¿Lo leyó alguna vez? Está en 2 Timoteo. Eso significa que Dios no puede fingir un estado. Dios es fiel y aunque usted sea infiel, Él va a seguir siendo fiel. ¿Por qué? Porque su naturaleza es como el buen hombre, es como la buena gente. Porque quiero decirle que también hay buena gente y de repente pase lo que pase, le hagas lo que le hagas, seguirá siendo igual. Mi papá era inmutable. Lo he visto llorar a ese italiano en más de una oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque como diría el Chapulín Colorado, se abusaban de su nobleza. Era tan bueno el italiano que todo lo lustraban. Y entonces mi mamá, que me está mirando por internet, le digo que yo escuchaba a mi mamá cuando le decía: Nicola, ¿cuándo vas a aprender? Mi papá era un hombre que si pasaba usted por la casa y le pedía los pantalones, se los sacaba y te lo daba. Yo no tengo problema que des otro pantalón, pero no des el que tenés puesto. Él andaba donando, ofrendando, haciendo, y nosotros en casa comíamos porotos. Pero no puede ser así. A mi papá le ganaba el corazón. Era un hombre bondadoso. Era un hombre que no medía. Y se metía en problemas. A lo que mi querida y amada esposa que está acá presente le agrega: sos igual a él. Y como dice el viejo dicho, el que nace pito no puede morir corneta. Y una vez es lo que es. Y yo quisiera tener un poco la picardía de David Luna. Porque ese bravo. Ese cuando se va a tu casa contá los cubiertos.
Tené cuidado. A mí me gustaría ser un poquito así, ¿verdad? Picarón. Tampoco soy Carmelita descalza. Pero uno es lo que es, David. Y uno ha querido cambiar. Y aunque venga de nuevo y viene y otra vez me tocó el corazón. Entonces la Biblia dice que cuando nosotros le somos infieles, Dios no puede negar su carácter. Dios no puede decir, así que andaste bolicheando, como decían en mi época. Así que te portaste mal, la religión. ¿Qué nos calcó en la cabeza la religión? Te va bien porque te portas bien. Y te va mal porque te portas mal. Ahora, ¿sabe cuánta gente se porta mal y le va bien? ¿Usted puede dar fe de eso? A mí esa regla no me sirve. Es Salomón el que dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Y entonces nosotros con ese carácter de legalismo que hemos heredado de las iglesias, nosotros andábamos buscando la ira de Dios. Éramos como los hijos del trueno. Jesús tenía dos. Jesús tenía dos que le venían a Jesús y le decía, ¿querés que hagamos caer fuego del cielo para que lo...? Se nos levantó una competencia. Tenemos una competencia al otro lado. Hay unos que andan enseñando en tu nombre. ¿Querés que hagamos caer fuego del cielo? Y con ese legalismo que hemos heredado de la religión, entonces andamos buscando y decir, cuando alguno se porta mal o cuando alguien nos hace algo mal, le decimos, pará. Yo lo he escuchado, pará que vas a ver cuando le agarre el juicio de Dios. Le estamos deseando el mal. ¿Cuánto me están entendiendo? A veces porque no sabemos disfrazar la envidia, la bronca. Y entonces por eso que la Biblia dice que cuando tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y cuando tuviere sed, dale de beber. Porque Dios empieza a tratar con tu carácter y te quiere mostrar lo que es Él. Porque aunque vos fueras infiel, Él no te trata así. Él no te pone contra la pared y te dice, mira lo que hiciste, mira por dónde anduviste. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te vas a portar mal, todos nos portamos mal. Y quiero decirte que si te portás mal, aun si fueres infiel, Dios va a permanecer fiel porque no puede negar su carácter, su esencia. Él va a seguir siendo fiel. Denle un fuerte aplauso a Dios. Pablo trata de explicar en este versículo que lo que Dios va a hacer no depende de cómo te portaste. Fiel es Dios, el cual también lo hará. La razón por la cual Dios lo va a hacer es porque Dios es fiel, no porque sos bueno. La razón por la cual Dios me sacó de donde me sacó es porque fue fiel, no porque fui bueno. Y entonces cuando aprendes esa lección le empezás a dar y atribuir a Dios toda la gloria. Él no cambió mi matrimonio porque yo hice las cosas bien. Él no cambió mi economía porque yo empecé a hacer las cosas bien. Aunque las empecé a hacer bien porque me toca a mí hacerlas bien, porque aprendo de lo que dice la palabra. Pero sobre todas las cosas Dios va a hacer lo que Él se propuso hacer porque Él sencillamente es fiel. Y entonces Dios a su nación, cuando entraba a la nueva tierra prometida, le dijo en Deuteronomio capítulo 7, aprende. Esto usted lo va a tener que aprender. Conoce que tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia hasta 1000 generaciones. Y que no va a tomar por inocente al culpable, pero Él es fiel. Y como Él es fiel, te va a meter en una tierra donde vos no trabajaste. Vas a disfrutar de bienes que vos no hiciste nada por ellos. Sencillamente lo va a hacer porque Él te ama. Es el salmista que dice que Jehová hasta los cielos es su misericordia y su fidelidad abraza las nubes.
Es Jeremías el que dice que las misericordias de Dios se renuevan todas las mañanas y qué grande es la fidelidad de Dios. Es Pablo que le escribe a los corintios y le dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios por el cual vas a resistir. La razón por la cual vas a quedar en pie es porque fiel es Dios. Dios lo va a hacer porque Él es fiel. Dios va a guardar tu vida porque Él es fiel. Dios va a salvar a tus hijos porque Él es fiel. Dios va a levantar a tu familia porque Él es fiel. Dios va a cambiar las cosas porque Él es fiel. Dele otro aplauso a Dios. La segunda realidad que yo encuentro como una verdad sobresaliente de Dios en este texto es el proceder de Dios. La manera de hacer las cosas. ¿Qué cosa, eh? ¿Cómo es Dios? Mirá vos, mirá qué diferente sos al que tenés al lado. Aunque sea tu hija, Lore. Es diferente. Mirá cómo hace Dios las cosas, ¿no? Porque somos 2.000 billones, creo, de seres humanos sobre la Tierra. No hay dos que tengan la misma huella digital. Mirá lo que es Dios. El apóstol San Pablo dice que Dios tiene la infinita capacidad de hacer las cosas de una manera tan nueva y tan constante que no tenemos forma de describir. Si prestáramos atención a la manera de actuar de Dios a lo largo de su historia, sabríamos el proceder de Dios. El proceder de Dios tiene que ver con su manera de actuar. Y Dios es un Dios tan extraordinario que, por ejemplo, todo lo que hace, lo termina. No es como vos, que empezaste la dieta y no la terminaste. No es como vos que se anotó en la facultad y ahí estás pegando vueltas hace 10 años. No. ¿Cuántos dicen amén? No es como vos, mediocre. ¿Sabe usted por qué? ¿Sabe que Dios se lleva muy mal con los mediocres? ¿Sabe qué es mediocre, no? Mediocre, dice los diccionarios, mediocre es de calidad media tirando a mala. Mediocre es el que traza una meta y llega a la mitad. Usted es un mediocre. Por eso me ama. ¿Cuántos mediocres tengo acá? No sea hipócrita, levante la mano. Usted es un mediocre. ¿Quiere que le dé más razones? ¿Cuántas cosas usted empezó y no las terminó? Esa obra de arte llamada Patio que empezó hace 20 años, ¿lo terminó? Yo tengo cosas que no he terminado. Yo tengo cosas por resolver, David Luna. Dios no se lleva muy bien con los mediocres. De calidad media, inclusive los diccionarios dicen de poco mérito. O sea que un mediocre es aquel que tiene poco mérito. Ni siquiera se esforzó por mejorar. Tras una meta llegó a la mitad. Dios no es así. Dios tiene una capacidad que todo lo que empieza lo termina. ¿Usted vio una media jirafa alguna vez por creación? ¿Usted vio un medio amanecer? ¿Usted vio que Dios estaba haciendo los cielos y la tierra y de repente cuando hizo la tierra dijo, mejor esto lo termino mañana? Cada cosa que empezó la terminó. Cada obrar que Él comenzó lo terminó. Y me cansé a lo largo de mi vida de ver un montón de cristianos que hablan del propósito de Dios y que después extrañamente por cosas de la sabia naturaleza se frustran. A mí Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mandó, Dios me hizo, pero nunca terminó. Por eso esta casa la inauguramos con todo terminado. Y me negué a hacer otra cosa que no esté todo terminado. ¿Te acordás vos cuando uno de confianza nos dijo que pintemos las paredes con cal y nos mudemos como estábamos? ¿Vos te acordás? ¿Vos te acordás cuando vos me viniste a decir, paremos la obra, no podemos hacer nada? Y yo digo, voy a parar la obra, yo te agarro trompada. Esa era la reunión del ministerio, hermano.
Dios nunca me deja media hacer las cosas, siempre tiene un propósito y en función a eso trabaja y trabaja y trabaja hasta lograrlo. Y por eso trabaja y trabaja y te trajo y te moldea y te ilustra y te pasa las cofines, te pasa no las cofines, va, viene y vos decís otra vez más, otra prueba más, no, ¿qué te pasa? Porque todavía no terminó. Y entonces Dios le dijo a Jeremías, quiero que vayas a casa del alfarero, te voy a dar una lección. Y el alfarero en la antigüedad trabajaba en una rueda que tenía como esos cosas pedales que giraban la rueda y se hacía la vasija. Y entonces ahí estaba el artesano haciendo la vasija y de repente se le cayó. Y como se le cayó, dice que agarró el alfarero, agarró otra vez el barro, ¡pum!, lo estrelló contra la roca para moldearlo y empezó de nuevo. Y entonces Dios le dice al profeta, ¿viste lo que hizo el alfarero? Sí, así son ustedes en mis manos. Son como el barro en las manos del alfarero. Yo estoy trabajando, de repente te salta el indio y echas todo a perder. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¡Pum!, tirarte otra vez a la rueda y empezar de nuevo. Y entonces Dios te tiene así, ¿viste? Viene así al oso pap, como mi papá en el rastrojero. O en lo del Falcon era peor, porque éramos 6 atrás. Imagínate lo que era ir a Mar de Ajó atrás. Y entonces cuando lo molestábamos mucho al Tano, usted no lo haga, ¿no? Pero él se da vuelta y en un acto de justicia nos justiciaba a los 6, hacía así. ¡Prrrra! Todo lo que Dios empieza, lo termina. ¿Y sabe cuál es el problema que tenemos? Que normalmente para Dios hacer algo nuevo tiene que romper todo lo viejo. ¿Me escuchó? Hay 2 ocasiones en los evangelios que hablan de 2 tormentas que atravesaron los discípulos. Son 2 tormentas que tuvieron resoluciones distintas, 2 enseñanzas totalmente diferentes, que una apuntó a la fe de los apóstoles y a otra a la convicción. Me estoy refiriendo a Marcos capítulo 4 y me estoy refiriendo a Mateo capítulo 14. En el registro bíblico, y usted me escuchó varias veces hablar de él, pero hoy yo te quiero llevar a otro plano, se registra la tempestad de Marcos capítulo 4 al inicio del ministerio de Jesús. Jesús había enseñado un montón de parábolas, se subió a la barca y le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y mientras Jesús estaba en la barca, se desató una gran tempestad. Y los discípulos, desesperados por la tempestad, los amarraron a Jesús para que se despierte y haga algo. Jesús se despertó y le dijo, ¿por qué están así amedrentados, hombres de poca fe? Y Jesús reprendió el viento y se hizo bonanza. Y todos los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pasaron 2 años y se encuentra lo de Marcos capítulo 14. Después de la alimentación de los 5.000, termina Jesús de darle de comer a los 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y usted ya sabe todo lo que pasó ahí. Y entonces mientras Jesús despedía a la multitud, los discípulos que estaban bastante fastidiosos, le dijo, súbanse a la barca y mándense a mudar. Me encanta porque nadie se figura a Jesús así, ¿no? A veces Jesús te manda, ándate a mudar. Y entonces dice que los discípulos se subieron a la barca y como para las 3 de la mañana, después que remaron, dice que Jesús lo vio remar con gran fatiga y la barca empezó a tener problemas porque la tempestad vino sobre la barca y dice que la tempestad daba vuelta a la barca y la barca se estaba por desplomar. No hubo un discípulo que le diga al otro, mirá, esto ya nos pasó. No hubo uno que diga, che, ¿te acordás hace de casi 2 años? Pasamos por lo mismo. No, sino que todos los discípulos empezaron a gritar y entonces Jesús decidió ir a buscarlos. Y cuando Jesús decidió ir a buscarlo, dice que fue andando sobre ellos, sobre el mar. ¿Se acuerdan?
Usted lo sabe de memoria, porque a usted le encanta contar siempre. Y Jesús caminaba sobre el mar. Y está el otro espiritual que dice, amén, Jesús tenía el poder. ¿Cuál era el problema? La tempestad. ¿Qué hizo Jesús con el problema? Caminó por encima. Eso significa que a vos, Kukutsune, que te pasa siempre lo mismo, que tropezás otra vez con la misma piedra, en vez de caminar sobre el problema, te hundís en el problema. Y entonces dice que Jesús a la distancia le dijo, yo soy, no teman, ahí voy. Y usted conoce el relato bíblico. Porque Pedro dijo, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, vení. Y dice que Pedro al principio caminó sobre las aguas, pero después se hundió cuando vio la fuente, las fuertes olas, el viento, y se hundió. Y Jesús le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Sin embargo, cuando Jesús se subió al barco, los discípulos no dijeron, ¿quién es este que obedece el mar y los vientos? Sino que dice que cuando se subió Jesús al barco, los discípulos, dice que dijeron verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Uno tuvo que ver con un milagro que les hizo crecer la fe y otro en reconocer el señorío de Dios. Dios no estaba tan preocupado para que otra vez Dios haga un milagro. Dios lo que quería que los discípulos reconozcan que Él es Dios. Escúcheme bien. En Marcos Jesús calma la tormenta mientras que Jesús está en la barca. Era fácil. Solo había que despertarlo a Jesús. Porque estaba conmigo, lo tocaba. Y es el primer amor, que Jesús está al lado tuyo. El segundo milagro, el de Mateo, Jesús no estaba en la barca. Jesús estaba fuera de la barca. ¿Qué significa eso? No siempre vas a tener la calidad de que Jesús esté en tu barca. No siempre vas a sentir el cosquilleo. No siempre vas a decir, yo no siento a Dios. No siempre vas a estar pila para arriba. ¿Cuántos cristianos tengo acá que no siempre sienten a Dios? ¿Y quién te dijo que lo tenés que sentir a Dios? ¿Quién te dijo que Dios es una sensación? Que tenés que experimentar y que tenés que recibir. La iglesia donde yo andaba, todos recibían y el pastor hacía, ¡recibe! Y hay algunos que se caían. Y se levantaban medio. Ese tembleque que le agarraba, después no le ayudaba a tratar bien a su esposa. Dios no es una sensación. El primer milagro, Jesús estaba en el barco. El segundo no estaba en el barco. Pero no dejó de actuar. Porque lo sientas o no lo sientas, el proceder de Dios va a ser siempre el mismo. Él te va a rescatar igual. Denle un fuerte aplauso a Dios. ¿Qué es lo que más llamó la atención? ¿La tormenta, el rescate o el proceder? ¿Qué te llama más la atención de lo que te está pasando? ¿El problema que se repite? ¿El problema que te golpea otra vez? ¿El problema que insiste sobre tu vida? ¿Qué te llama más la atención? ¿El rescate de Dios o el proceder de Dios? Y entonces cuando yo conozco el proceder, yo le digo, Dios, si ya me sacaste, yo sé que Él lo va a hacer otra vez. Porque el proceder de Dios siempre es el mismo. Él va a correr hacia tu vida en peligro. Él va a correr a tu encuentro. Él va a rescatarte y va a ponerte sobre tierra firme. Y para terminar,
Pablo le dice, fiel es Dios, el cual también lo hará. El proceder de Dios. Puede ser la misma situación, puede ser distinto motivo, puede ser que yo tampoco esté entendiendo, pero yo sé que Él lo va a hacer. Entonces yo en estos días le decía a Dios, si lo hiciste en Zabulón, ¿sabe usted lo que era Zabulón? Dice la Biblia que la tierra de Zabulón era tierra de oscuridad y de crímenes y de oscuridad. Y dice el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, que en tierra de Zabulón se vio una gran luz cuando Jesús fue. Y entonces yo le digo a Dios, si lo hiciste en Zabulón, ¿cómo no lo harás en la matanza? ¿Sabe la razón más importante de todo? Es que le perteneces a Dios. Dios tiene un sentido de pertenencia que no es como nosotros. Que si me conviene, si estoy cómodo, si me tratan bien, si me dan una buena butaca, un buen lugar, si me siento cobijado o no me siento cobijado. Yo soy de Él. Aunque ande en valle de sombras y de muerte, nunca he dejado de serlo. Y el profeta Isaías dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré. ¿Sabe por qué? Porque sos mío. La frustración, el pánico y el miedo había visitado a los discípulos. El Evangelio de Juan dice que estaban reunidos en una casa por miedo a los judíos. El Evangelio de Lucas, en cambio, dice que estaban espantados y atemorizados. Daba miedo. Digo conmigo, daba miedo. Dígalo. Hay cosas en tu vida que dan miedo. Hay cosas que usted me cuenta que a mí me dan miedo. Y hay cosas en mi vida que yo solo pensar de volver a pasarla me da miedo. El Evangelio de Lucas dice que los discípulos estaban encerrados, espantados de miedo. Estaban temblando de pánico. Si yo hubiera tenido un psiquiatra o un psicólogo ahí, yo podría determinar que varios de los discípulos tenían ataques de pánico. Estaban en boga. Tenían miedo a que le pase lo mismo. Vieron a Jesús como jamás se lo imaginaron. Ellos vieron a Jesús en la cruz como un fracasado. Lo vieron morir, lo vieron sufrir y ahora les tocaba a ellos. Y Jesús le va a demostrar lo que a mí me ha demostrado por 40 años. Que Dios no abandona a los suyos. Dios nunca te deja solo. Y si hay una verdad que yo tuve que aprender es que Él no es como los demás. Él no abandona a los suyos. Y aunque seamos infieles, Él sigue siendo fiel porque Él no se puede negar. Y entonces dice que Jesús pasó y entró a la casa sin tocar la puerta. Tenía la capacidad de atravesar las paredes. Tenía la capacidad de entrar aún si no lo invitaban. Él entró al lugar y vio a los discípulos con pánico, temblando de miedo. Y me encanta porque dice el Evangelio de Lucas que Jesús, cuando se puso en el medio, le dijo a todos esos muchachos temblando de miedo: paz a vosotros. Tengan paz. Tengan paz. Cálmense. Ustedes son míos y a los míos nadie los toca. Yo necesito que en este momento de mi vida
Yo necesito que Dios me diga paz. Yo con eso me alcanza. Yo con solo escuchar que Dios me diga paz, Ángel, paz, tranquilo, yo estoy al mando, a mí me sobra. Porque ya no sé si va a venir caminando arriba de la tormenta, yo no sé si va a bajar en un helicóptero, yo no sé si va a salir de abajo. Lo único que yo sé, que si Él está conmigo, todo estará bien. Denle un fuerte aplauso. Demasiada adversidad te desgasta y te lleva a tu límite. Es hora de saber que nadie más que Él puede hacer lo que ya nosotros no podemos. Y yo necesito que Dios lo vuelva a hacer. Dios no pierde el tiempo con nadie. Si Él lo prometió, lo va a hacer, porque nunca falta sus palabras. En Mateo, Jesús le dice a los suyos: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cierre sus ojos, incline su rostro. ¿Cómo decirte en esta noche que Dios lo va a hacer? ¿Cómo decirnos, Dios, en esta noche, que Él no nos va a dejar? ¿Cómo decirte en esta noche que durante toda esta semana el Espíritu Santo consoló mi corazón diciendo: yo no abandono a los míos? Dios no te va a abandonar en alta mar. Dios no te va a dejar a merced de la tormenta. Y puede ser que no esté en tu barca y puede ser que no lo sientas como la primera vez, pero igual va a venir, porque Dios no abandona a los suyos. Y yo no sé cómo, ni cuándo, ni dónde, yo no sé de qué manera, pero yo sí te puedo decir que Dios puede terminar la obra en tu vida. Si hay en esta noche algún hombre o mujer que necesite ver cómo Dios termina su obra, cómo Dios completa su obra, cómo Dios cambia su existencia, póngase en pie. Dios necesita verlo de pie. El enemigo te ha querido ver de rodillas, frustrado, temblando de miedo. Hoy Dios necesita verte de pie. Decirle ahí donde estás: Señor, yo sé que lo vas a hacer. Yo sé que no abandonas a los tuyos. Yo sé, Señor, que eres fiel, que no te podés negar a vos mismo. Y yo te bendigo, Dios, porque sos fiel, 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 fiel. Señor, mira a estos hombres y mujeres. Vos conocés por dónde están pasando. Vos sabés el momento de dolor, de aflicción, de miedo, de pánico. Vos sabés la real circunstancia de cada uno. Pero, Señor, vos no abandonás a los tuyos. Y yo necesito que vos le muestres a cada uno de ellos que vos estás con ellos, que estás al lado de ellos y estás dispuesto a calmar esa tempestad. Fiel, fiel es el que lo hace. Fiel es el que te llama. Fiel. Oh Dios, gracias. Gracias, gracias, gracias. Porque podemos empezar esta semana sabiendo que tú estás al lado nuestro. En el nombre de Jesús. Amén.